Top 5 mejores buques de guerra del Ecuador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video conoceremos a los 5 mejores buques de combate con los que cuenta en la actualidad la Armada del Ecuador, una armada pequeña pero potente. Y bueno, sin más, empezamos con el top, a ver qué opinan. 5. Lanchas guardacostas tipo OPV 5009. Los patrulleros OPV 5009 son embarcaciones de 50,2 metros de eslora, capacidad para embarcar hasta a 26 personas y alcanzan una velocidad de 23 nudos. El diseño para Ecuador ha debido cumplir el requisito de poder embarcar hasta a 32 personas por un periodo de 30 días. Esto ha supuesto aumentar el espacio original destinado al alojamiento, almacenamiento de alimentos e incluso instalar una planta potabilizadora de mayor tamaño y mayor reserva de combustible. Estos buques fueron fabricados por el astillero estatal Astinave con una inversión de $34 millones. La primera OPV fue entregado el 15 de mayo de 2017 a la Armada del Ecuador. Las naves están acondicionadas para cubrir la totalidad del mar ecuatoriano, permitiendo fortalecer la seguridad y brindar el apoyo en el proyecto de neutralización de actividades ilícitas en el mar. Su principal función es realizar patrullajes para evitar ilícitos como la delincuencia común, contrabando de mercadería y combustible, pesca ilegal y tráfico de drogas. 4. Fragatas clase Condell. Las fragatas clase Condell son fragatas Leander construidas para la Armada de Chile entre los años 1971 y 1972. Sirvieron con la Armada de Chile hasta el 2007. En el 2008, las fragatas fueron vendidas a la Armada del Ecuador por un monto de $24 millones. Estas fragatas desplazan 2.960 toneladas a plena carga, tienen una eslora de 113 metros, manga de 12 metros, desarrollan una velocidad máxima de 29 nudos. Su autonomía en el mar es de 4.500 millas náuticas a 12 nudos. Cuentan con todo un sistema de radares y sonar para cumplir con su misión en el combate marítimo. Están equipadas además con dos lanzadores de misiles Exocet MM40 Block 1 de 70 km de alcance, dos cañones Oerlikon de 20 mm, dos montajes triples MK32 de tubos torpederos y un Phalanxeus para defensa antiaérea y antimisil, puestos por la Armada de Chile durante la modernización de los buques a finales de los 90. Se desconoce el estado operativo actual de estos buques, ya que hace años que Ecuador no realiza ejercicios navales con estas naves. 3. Lanchas misileras clase Quito. En 1974, Ecuador firma un acuerdo de compra con Alemania para el suministro de 3 lanchas misileras clase Quito, las cuales tenían las siguientes características: eslora de 45 metros, desplazamiento de 268 toneladas. Los buques eran propulsados por 4 motores MTU de 350 HP que le dan una velocidad máxima de 40 nudos. Para la detección fueron equipados con el sistema Vega para cumplir funciones de vigilancia de superficie y aérea, dirección de tiro y asignación de blancos a las armas, con un detector de radar de las bandas X, C y S, con un radar secundario y FF para identificación de unidades amigas y enemigas. En cuanto a su armamento, se le instaló un sistema ITS con 4 misiles superficie-superficie MM38 Exocet, un cañón automático de doble propósito Otto Melara de 76 mm y una ametralladora antiaérea doble Oerlikon tipo GDMA de 35 mm. Las primeras lanchas misileras fueron recibidas por la Armada del Ecuador el 25 de agosto de 1976. Actualmente los buques han sido modernizados para seguir en el servicio activo. 2. Corbetas lanzamisiles clase Esmeraldas. Las 6 unidades clase Esmeraldas son corbetas lanzamisiles tipo Fincantieri, construidas en Italia para la Armada del Ecuador a inicios de la década de 1980. El diseño de estas corbetas se basó en las de la clase Windmark construidas para Libia, pero con motores diésel más potentes, la adición de una cubierta de vuelo para helicópteros y la instalación de un lanzador de misiles antiaéreos. Su sistema de misiles antibuque consiste en el misil MM40 Exocet Block 1,
emplazados en 2 montajes. El componente antiaéreo es la versión ligera de 4 celdas del sistema de armas italiano Albatros, que emplea el misil polivalente Aspide A1. Además se le instalaron tubos lanzatorpedos defensivos, junto a un sonar de casco para operaciones antisubmarinas. Recientemente todas las unidades fueron modernizadas con nuevos sistemas en los astilleros ecuatorianos, bajo el proyecto Júpiter, el cual contempló una inversión de $70 millones para mantener en operatividad estos buques durante unos 15 años más. 1. Fuerza de Submarinos de Ecuador. La Fuerza de Submarinos de la Armada del Ecuador dispone actualmente de 2 sumergibles en servicio. Estos son el BAE Huancavilca SS-102 y el BAE Siri SS-101. Ambos submarinos pertenecen a la clase 209 del tipo 1300. Estos submarinos fueron fabricados en Alemania y llegaron al Ecuador el 5 de abril de 1977, entrando en servicio con la Armada ecuatoriana en 1978. Entre 2008 y el 2014, los submarinos fueron modernizados en los astilleros ASMAR de Chile. El proyecto de modernización tuvo un costo de $120 millones. La modernización incluyó un ajuste mayor a los sistemas de control de máquinas, de navegación y de propulsión, así como reemplazo de baterías y revisión de periscopios. También la actualización y ampliación de capacidades bélicas, como la integración del sistema de mando táctico SUBTIX del fabricante francés Thales, junto con la adaptación de los sumergibles ecuatorianos para el lanzamiento de torpedos pesados Tiger Shark y misiles Exocet SM-39. Estos últimos pueden ser disparados mientras los submarinos navegan sumergidos. Estos submarinos desplazan 1.290 toneladas estando sumergidos. Tienen una eslora de 59,4 metros y manga de 6,2 metros. Su velocidad máxima en inmersión es de 22 nudos. Disponen de 8 tubos lanzatorpedos de 533 milímetros para torpedos A184 Mod 3. Y estos son a opinión personal y según la información que he podido recabar sobre este tema, los 5 mejores buques de guerra con los que cuenta actualmente en la Armada del Ecuador. Si estás de acuerdo y te ha gustado mi trabajo, dale like y comparte el video. De lo contrario, comenta cuáles son a opinión tuya los 5 mejores buques de combate de Ecuador. No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de tops. Saludos y gracias por llegar hasta esta parte del video.